Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y vamos a abrir Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Uno, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10, ¿ya lo tienen todos? Nos paramos para leer la palabra del Señor. Yo estoy igual, yo tampoco tengo las gafas, pero vamos a hacer el intento. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Padre Celestial, nosotros estamos reunidos en esta mañana como tu iglesia. Señor, hemos venido a presentarte este culto, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Recíbelo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, a toda verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Que no seamos, Señor, como éramos antes, Señor, con el desconocimiento de ti, el desconocimiento de la palabra. Y que no seamos de aquellas personas que por necedad nuestra no querramos llevar a las personas a que conozcan de ti, sino a vanagloriarnos, Señor. Te pedimos perdón de antemano si en algún momento hemos hablado por nuestra propia cuenta. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor, y que todo lo que se hable en esta mañana sea lo que tú quieres. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Entonces tenemos frente a nosotros un llamado de atención del apóstol Pablo a los Gálatas. Fíjense que dice en el versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido, porque recién él les había predicado, recién él les había enseñado quién era Cristo. Es como decir, nosotros estamos aquí y nos fuimos para Cartagena 15 días, un mes, 2 meses, y de repente me están contando que lo que estamos haciendo aquí es completamente diferente a lo que el Señor nos enseñó. Entonces él dice, estoy maravillado, estoy sorprendido. Alguien diría, estoy anonadado. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que está diciendo Pablo no es algo nuevo. A través de todas las escrituras, Dios nos ha hablado. El título que, o digamos así, el título que le he puesto a esta predicación es Dios ha hablado. Y Dios nos ha hablado a través de todas las escrituras. Desde el principio de la creación, desde el Génesis, durante todo el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios nos ha hablado de una u otra forma. El Señor nos ha dicho, conózcanme, conózcanme, conózcanme. Les ha mostrado prodigios, les ha mostrado milagros, les ha hablado de muchas formas al hombre para que el hombre, ¿qué? El hombre se arrodille y tiemble ante el Señor y nos postremos delante de Él y lo reconozcamos como Dios. Pero desafortunadamente el hombre a través de toda la historia ha sido duro de ¿qué? Duro de servir. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? En las iglesias, ¿qué se está predicando? Lo que hablamos y lo que está escrito aquí. ¿Un evangelio qué? Diferente. ¿Qué es un evangelio diferente?
Un evangelio diferente es todo lo que se opone a lo que el Señor nos ha enseñado. Si yo, por ejemplo, vengo y me paro delante de ustedes y empiezo a predicarles lo que a mí me parece o lo que yo creo, eso ya es un evangelio diferente. Si yo pongo dioses delante de mí, hombres o mujeres o líderes, y los pongo en un lugar más importante que en el lugar de Dios, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos desviando totalmente de lo que el Señor nos ha enseñado. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento que hay? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hacemos nosotros? Aún queriendo, aún conociendo al Señor, nosotros nos vamos tras dioses ajenos. Porque es que al Señor le estamos dejando lo que nos sobra, las migajas. ¿No? A veces decimos, no, yo hoy domingo no puedo ir a rendir culto porque es que tengo mi negocio. O no puedo ir al grupo de estudio porque es que tengo mis hijos, no han comido, tengo que hacerle la comida. Y hay muchas excusas. Finalmente a Dios, ¿qué le deja a uno? Las obras. Pero Dios no quiere las obras. Dios no quiere su 10%. Dios no quiere el 50%. Dios quiere el 100% de sus vidas. Que lo primero que tengamos nosotros en nuestras vidas es que al Señor, a Dios. Entonces en estas iglesias y nosotros mismos, y hablo por mi propia opinión ahorita, haciendo un paréntesis, y les contaba en la introducción que yo viví 12 años conociendo al Señor, entre comillas, pero predicaba ¿qué? Un evangelio diferente. ¿Y qué pasa si nosotros predicamos un evangelio diferente? Pues estamos llevando a las personas aún más ¿a qué? A la muerte espiritual. En la poca experiencia que hemos tenido con mi esposa de predicar el evangelio a muchas personas, nos hemos dado cuenta que es más difícil predicarle a una persona que ya ha asistido a muchas iglesias cristianas que predicarle a una persona que tiene total desconocimiento de la palabra. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? En alguna ocasión, por ejemplo, estábamos en el colegio, yo fui docente toda mi vida, y estaba predicando una señorita, y la señorita dijo, no, es que tenemos que perdonar a Dios. Y los que estábamos ahí, ¿cómo así? Nosotros, seres humanos, polvo de la tierra, perdonar a Dios. ¿Cómo así? Y le preguntamos, oye, ¿usted por qué dijo eso? No, mi pastor dice eso en la iglesia. O sea, ¿a quién le está creyendo? ¿Lo que dice un hombre o lo que dice la Escritura? Entonces estamos viendo que han puesto a personas como dioses. ¿Es lo que diga el pastor o lo que está escrito? Debemos recordar que cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿sí?, y fue llevado al desierto por el Espíritu, el Señor le dijo, escrito está y escrito está. Y cada vez que nosotros abrimos nuestra boca para predicar la palabra del Señor, debemos pensar, ¿está escrito o no está escrito? ¿O es lo que a mí me parece o lo que el Espíritu Santo me quiere dar a revelar? Si bien es cierto que nosotros, desde el momento en que nos arrepentimos y aceptamos a Jesús y hacemos ese cambio en nuestras vidas, tenemos que predicar el Evangelio porque es lo que el Señor nos ha mandado, nosotros también debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que prepararnos y capacitarnos a través de la palabra. Porque si yo recibo al Señor y empiezo a servirle y empiezo a predicar lo que yo quiero o a mí me parece, me estoy volviendo ¿qué? Anatema. Y estoy predicando un evangelio diferente. Doy gracias a Dios de que ustedes tienen un buen maestro aquí y que deben hacer los grupos de estudio. Porque no es solamente reunirnos, no es solamente la oración, no es solamente rendir el culto, sino en los grupos, porque en los grupos es que usted pregunta, en los grupos es que usted dice, no entiendo. Y eso es lo que a nosotros nos faltó durante 12 años con mi esposa. Nosotros creíamos todo lo que el pastor decía. El pastor decía, repréndenos, y nosotros, amén. ¿A quién? No sabemos, pero el pastor lo dijo. Y esa era nuestra forma de predicar. Hace 2 años, cuando llegué a Palabra Viva, nosotros con mi esposa alcanzamos a hacer culto en la casa. Invitamos a muchas personas.
pero después de ir a la iglesia Palabra Viva, y no estoy haciéndole propaganda, pero tengo que ser honesto, nos dimos cuenta de que no estábamos preparados para predicar la palabra del Señor. Había una gran confusión en nuestras mentes, y lo que estábamos haciendo, y lo repito nuevamente, estábamos llevando personas aún más a la muerte. Los estábamos engañando, les estábamos vendando los ojos y estábamos pensando que le estábamos sirviendo al Señor. Al contrario, le estábamos sirviendo era a Satanás, al enemigo. La palabra del Señor dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿qué quería uno? Lucirse. Le hacían una pregunta que uno ni idea, pero entonces uno tenía que saber y decir: ay, sí, no, ¿qué le digo? Y cuando no sabía qué contestar, le decían: no, o le salía uno por la tangente o cualquier cosa decía, pero finalmente queda uno lindo, queda uno bien. Es mejor decir: no sé, voy a estudiar. Es mejor decir: no sé, no lo he leído. Es mejor decir: no sé nada. Ese sí sabe. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en las iglesias? Están predicando humanismo, están predicando para el alma, están predicando mayordomía, están predicando para las finanzas, están predicando para el dinero. Y aún peor, le tocan los sentimientos, donde usted tiene una necesidad, y le dicen que el Señor le va a solucionar todos sus problemas. Y entonces ahora sella ese pacto con una ofrenda. Y entonces la persona pues... O una emisora, que están escuchando 5,000 personas, 10,000 personas, 1,000,000 de personas. A usted le digo, mujer que me está escuchando a través de la radio, esta palabra es para ti. Y la persona ya sí. Y le empieza a narrar todo lo que le está pasando a esa persona. Y la persona sí, eso es para mí, claro. Y esa es la persona que llama, coge el teléfono y dice: sí, esa palabra, pastor, usted la lanzó para mí y es la verdad y a mí me pasó esto. Y claro, esa es la que graban y ese es el testimonio que van a lanzar también al aire para que las demás personas digan: uy, sí, mire todo lo que está pasando allá. O lo que el Señor me ha puesto en el corazón, compartirles hoy es eso, que usted no se vuelva un engañador. El título de la predicación es: no se convierta en un engañador. Porque fíjese que Pablo le está mandando esta carta a los Gálatas, pero el Señor ya nos había hablado acerca de eso. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Nosotros debemos entender que la palabra del Señor es un todo. ¿Qué es un todo? Pues que contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando el Señor habla acerca de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito, ¿cierto? ¿Y de qué está hablando el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está dividido en dos partes. Está dividido en los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, y está escrito la ley de Moisés. Y el resto de los libros, que son los profetas, entonces está dividido entre la ley y los profetas. Ese es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento tenemos lo que es los evangelios, que es el cumplimiento de todo lo que estaba hablando el Antiguo Testamento, los evangelios, y el testimonio de las personas que estuvieron con Jesucristo, que nos están contando todo lo que el Señor hizo. Y es importante tener en cuenta eso, porque cuando hablamos de la Biblia siempre nosotros tenemos que tener algo en mente. ¿Qué es la ley y qué es el evangelio? Si nosotros no sabemos la diferencia entre la ley y el evangelio, empezamos a mezclar todo y vamos a terminar predicando un evangelio diferente. Entonces, el Señor Jesucristo ya había hablado de eso. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 5. ¿Sí les había dado esa cita? Mateo 24, 5. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo... ¿Ya tienen la cita? ¿Sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañará. ¿Quién lo estaba diciendo?
el Señor Jesucristo. Mire, los van a engañar. Le van a meter los dedos en la boca. ¿Cómo hacemos para que no nos engañen? ¿Cuál es la receta para que no nos engañen? Es escudriñar las Escrituras, leer la palabra. Cuando nosotros hablábamos ahorita acerca de la ley y el Evangelio, estamos hablando que en el Evangelio están escritas las palabras ¿de quién? De Jesús. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante escuchar las palabras de Jesús. ¿Sí? Dice el versículo, me van a perdonar, no traje las gafas de leer, el versículo 9, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense que no estamos lejos de esto. Lo que decíamos al principio, no estamos aquí para señalar a ninguna iglesia. Pero entre las iglesias hay una rivalidad impresionante. Y todas las iglesias dicen, yo soy el que tengo la verdad. Mi iglesia sí dice la verdad, su iglesia no dice la verdad. Pero ¿quién dice la verdad? La única verdad está aquí. La única verdad está escrita. La única verdad es que no importa cuál iglesia vaya usted, no importa dónde se congregue. Lo importante es que usted conozca la palabra y enseñe bien la palabra. Y enseñe la verdad. Y que no se desvíe. Porque si nosotros nos desviamos, nosotros tenemos consecuencias graves. Una consecuencia grave es la vida. Es perder la vida. Ser destituido de la gloria de Dios. Si no predicamos la verdad. Dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 24. ¿Qué dice? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es que ni siquiera uno estudiando, ni siquiera escudriñando, ni siquiera orando, vamos a estar alejados de eso. No, usted puede prepararse muy bien. Usted puede ser el mejor atleta, el mejor nadador. ¿Sí se dice nadador? Y se fue para Santa Marta en vacaciones y se ahogó. Entonces yo no puedo decir que porque estoy aquí el día de mañana no me vaya a perder. Cualquiera nos podemos perder. Solo Dios sabe, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor, el que persevere, el continúe, ¿sí? Cuando nosotros queremos ser atletas, ¿qué hacemos? Practicamos. Y tenemos que practicar y perseverar. Y llegué de segundo, no, pero el año entrante voy a ganar, y voy a ganar, hasta que logra su meta, hasta que logra esa medalla de oro que tanto anheló. Muchas personas han perseverado, pero en la mitad del recorrido se han cansado, se han echado a un lado. Es como cuando uno toma un bus y tiene un destino. Nosotros veníamos hoy para Villa de Leyva, pero en cualquier lugar pudimos habernos pinchado, nos pudimos haber varado, nos pudimos haber mareado y nos pudimos haber devuelto para Bogotá. ¿Pero qué hicimos? No, tenemos que llegar allá, no importa. Aunque es muy diferente, ¿no? Pero es un ejemplo bobo, pero yo creo que nos sirve para entender que la lucha de nosotros es constante, todos los días, en todo momento. Porque a veces nos levantamos y no queremos orar. ¿Qué hay que hacer? Dios, ayúdame, no quiero orar. Levántame y póstrese. ¿Sí? Que día un compañero me decía, no, es que estoy alejado del Señor, yo no siento orar, yo no siento escudriñar la palabra, yo no siento... Le dije, tiene que doblegarse, tiene que salir de su aposento, de la comodidad de su hogar, así vaya a una iglesia cualquiera, pero póstrese ante los pies del Señor, ríndase ante el Señor, y verá que el Señor va a empezar a avivar ese corazón. Métase con el Señor, comprométase a predicar la palabra. Y a mí me pasaba así, yo era muy perezoso, pero perezoso para estudiar la Biblia, pero, ay, Dios mío, yo llegaba, abría la Biblia, empezaba a leer y me empezaba a dar sueño. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que me sirve a mí quizás no le sirva a usted, pero a mí me sirvió. Nosotros con mi esposa teníamos 5 grupos de estudio y cada grupo le estábamos explicando un tema diferente.
Entonces tenía que llegar a la casa a la brava a ponerme a estudiar lo que le iba a explicar a X grupo. Entonces no me podía dormir. Entonces todos los días tenía algo que hacer. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Me ha ido transformando. Y ahora mi deseo mayor es servir. Ya no lo hago obligado porque tengo que enseñarlo, sino ya lo hago porque es un deleite. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Que sea para nosotros un deleite. Que no sea una carga escudriñar la Biblia. Que no sea una carga sentarse a leerla, a gozársela. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Gozarnos la palabra del Señor. Amén. Entonces, vamos a abrir Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Estamos hablando de que el mensaje que nos han enseñado por muchos años no era el mensaje correcto. Y también estamos entendiendo que nosotros no podemos hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Porque nosotros tenemos una segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Eso. Ya estamos viendo la apostasía. Ya el hombre se ha sentado en el lugar de Dios como Dios. Y eso es lo que estamos viendo. A veces nosotros juzgamos, digamos, a la iglesia convencional, pero realmente estamos viendo qué es dentro de la iglesia cristiana. Que el hombre se ha sentado en el lugar de Dios, haciéndose llamar Dios. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para no ser engañados? Conocerlo a Él, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conózcame, siempre el Señor nos ha dicho, conózcame. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 17. Éxodo 7:17 dice, pues he tomado algunas citas, unas pocas, de las muchas que hay, donde el Señor nos está hablando, o le está hablando al pueblo, diciéndole, conozcan. Todo lo que hizo, todo lo que ha hecho es para que nosotros lo conozcamos. Éxodo 7:17 dice, ¿ya lo tienen? Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Le estaba hablando Dios, ¿a quién? A Moisés. Y le decía, en esto conocerán que yo soy ¿quién? Jehová. Vamos a ir a Josué capítulo 4, versículo 21 al 24. Josué 4, 21. Al 24. Dice, y habló a los hijos, desde el 20 leamos. Y Josué erigió en Gigal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera de que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios
todos los días. Todos los prodigios. Fue nube en el desierto, llama de fuego en el desierto, abrió el mar rojo, en fin. Ya conocemos todas las historias. ¿Para qué? Para que lo conozcamos. Oigan, conozcámoslo. Ese es el mensaje desde el principio, conocerlo a Él. Vamos a ir a Jeremías capítulo 24, 7. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que, ¿qué? Me conozcan, para que, vuelvo y leo, perdón, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Conocerlo ahí. Vamos a ir a Jeremías 9:24, ahí cerquitica. 9:24. Y es tan importante esta cita, porque es que desafortunadamente el hombre vive de gloria en gloria. Pero la palabra dice que nosotros no debemos gloriarnos por nada. Y por lo único que nosotros podemos gloriarnos es de conocerlo a Él. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¡Wow! Me impacta. No soy la actriz esta flaquita, pero se me eriza la piel. ¿Cómo es que se llama? Amparo Grisales. Se me eriza la piel. En conocerme y entenderme. ¿Alguna vez usted se ha sentado a decir, Señor, cómo te entiendo? Cuando uno tiene un hijo que está en problemas, que está en necesidad, y uno ya ha hecho todo lo posible para que ese hijo vuelva al camino, uno se sienta con él y le dice, hábleme, cuénteme, dígame. Y uno como padre quisiera adentrarse en su corazón y saber qué está pasando por dentro de esta personita, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha pensado que usted quisiera decirle al Señor, Señor, qué hay dentro de ti? Dice él, conózcame, entiéndame. Y ese es el mensaje. El primer mensaje que el Señor tiene para nosotros. Debemos conocerlo, entenderlo, buscarlo, escudriñar las Escrituras, orar. Si usted dice, yo no tengo tiempo, diga, yo sí voy a tener tiempo. Y empiece a establecerse metas. De ahora en adelante. Me pasaba a mí, ¿no? Hablo de mí porque yo no puedo hablar de nadie más. Pero qué flojera para levantarme a orar. Y yo madrugo mucho. A las 4 de la mañana yo salgo y me levantaba a las 3:30 corriendo y dije, es que a mí no me queda tiempo. Dije, no, sí me va a quedar tiempo. Entonces ya me levanto a las 2:45 y tengo media horita, ¿sí? A veces hasta las 3, uy, qué lucha. Pero yo sé que son 30 minutos que tengo para el Señor. Y el día que ya ahora no lo hago, ya me siento que algo me hace falta, ¿sí? Entonces también hay que crearse el hábito. No tengo tiempo, sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Ay, es que hoy es viernes y no puedo ir a la velada porque el día fue muy duro. Precisamente, así cansado es que lo quiere el Señor. ¿Sí? Ay, es que estoy cansado, esta semana fue muy dura. Precisamente. Y me ha pasado. Y me voy para la velada y cuando salgo de la velada estoy todo enérgico. Uy, qué machera. Y es eso. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Uno tiene que doblegarse. Porque si uno le permite al cuerpo que tome las decisiones, eso es igual que un hijo. Si usted le permite a su hijo que tome las decisiones, después se le encaraman en la cabeza y no hay nada que hacer, nada que hacer. Entonces usted tiene que someterse. Nosotros le servimos a un hombre y por un trabajo marcamos tarjeta, corremos, cogemos bus, tratamos de llegar temprano, pero cuando son las cosas del Señor, ¿qué hacemos? Ay, no, yo no voy porque, pues, ya estoy cansado.
continuemos entonces. Entonces estamos hablando en Jeremías 9, 24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Exactamente. Pero nosotros debemos entender que también todo lo que estamos escudriñando en esta mañana hasta ahora es sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir? Que lo que es la ley y los profetas es sombra de lo que había de venir. Veíamos las cosas que no son y tratábamos de imaginarnos cómo serían. Es decir, si ustedes ven una sombra, ustedes en la sombra no pueden detallar si realmente es un hombre o una mujer el que está en esa sombra. ¿Sí me hago entender? Usted solamente puede decir es un hombre o una mujer cuando ve a la persona realmente y la tiene de frente. En el Nuevo Testamento, que ya es el cumplimiento de la esperanza y que es la verdad, también el Señor nos está hablando acerca de lo mismo. ¿Sí? Así como la ley, todos los libros de la ley y los profetas hablan de la esperanza, todos los evangelios también están hablando acerca del cumplimiento de la esperanza, ¿quién es qué? Jesucristo, ¿cierto? Entonces la base para toda la predicación y todos los domingos, sea donde ustedes vayan, sea donde ustedes se congreguen, tienen que tener esos dos elementos, la ley y el evangelio. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 17, versículo, Mateo 17, 1 al 5. Pienso yo que este es el ejemplo más exacto de lo que yo quiero darles a entender, o el Espíritu quiere darnos a conocer hoy. ¿Sí? Mateo 17:5 dice lo siguiente, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres, Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces tenemos un ejemplo donde Jesús se va al monte a orar ¿con quiénes? Con unos discípulos. Y estando Jesús con sus discípulos en el monte, se le aparecen Moisés y Elías. Pero fíjese, ¿qué es lo que el Señor? Esto ya lo había leído varias veces en mi vida pasada y yo no había entendido. Y es muy obvio lo que el Señor nos está mostrando. Dice que se aparece Moisés y se aparece Elías. ¿Quién es Moisés? El que escribió la ley. ¿Quién representa a Elías? Está representando a los profetas. ¿Quién más está ahí? Está Jesús, que está representando ¿qué? El evangelio. Y están los apóstoles, que están representando ¿quién? El testimonio, ¿cierto? Y en ese momento aparece una nube y una voz dice, versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces la pregunta que nos hacemos ahorita y el paréntesis que estamos grandote, que estamos hablando acerca de la ley del evangelio es, tenemos que escuchar a Moisés, porque lo que diga Moisés es ley, literalmente. Pero no es a Moisés. Tenemos que escuchar a Elías. Tenemos que escuchar lo que dijeron o opinaron los apóstoles. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús. Por eso, si bien es cierto que toda la Biblia es sombra de los bienes venideros, esos bienes venideros es, ¿qué? El Evangelio. Y más aún, ¿qué fue lo que dijo Jesús?
las palabras que salieron de la boca de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos predicando un evangelio diferente, le estamos diciendo a la gente, sea como Moisés, un evangelio diferente, sea como Elías, sea como David. Por Dios, miren todos los, y yo he escuchado esas predicaciones muchísimas veces, sea como David. No, que es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero mire todo lo que hizo. Se levanta en la tarde y empieza a guindar a la vecina, bañándose desnuda. Inmediatamente se le dañó el corazón, se le dañó la mente. No siendo así, la manda a traer. Yo diría que la viola porque la obligó, ¿sí? La embaraza. Y fuera de eso dice, ay, cómo le encasqueto este muchachito a ese marido. ¿Ah? ¿Dónde está el marido? No, que está en la guerra. Mándelo traer. Lo emborracha 2 veces. Y lo manda para la casa para que tenga relaciones con ella y achacarle el muchachito a Urías Eteo. Y no siendo así, como no pudo, porque tenía más convicción Urías que él mismo. Él dijo, si mis soldados están en la guerra, yo no soy nadie para ir a estar con mi esposa en mi casa. Y se quedó afuera. Y fuera de eso, entonces, ¿qué? Lo manda a matar. Póngalo allá de carne de cañón. Entonces, ¿ustedes sí han escuchado esas predicaciones? ¿Pero qué dijo Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es la palabra de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Predicar que en Cristo hay perdón de pecados. Esa es la predicación. Que nosotros no debemos señalar a nadie. Porque cuando nosotros hacemos así, nos estamos señalando a nosotros. Mira la viga de tu ojo y no la paja del ojo ajeno. Y eso es lo que nos enseñaron. Y eso era lo que yo hacía. Esa era mi predicación. Llegaba una persona nueva a la iglesia con una cantidad de pecados, un drogadicto, en fin. Y lo que hacíamos era caerle al pecado, a mirar a esa persona, a señalarla. Y decíamos, sangre de Cristo, cúbreme. Yo no me quiero contaminar, porque esta persona, pero si es que nosotros somos indigentes espirituales. ¿Sí? Eso es lo que no podemos nosotros. No nos podemos volver unos engañadores. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras. Por eso necesitamos hacer esos grupos de estudio. Es urgente que ustedes tengan grupos de estudio. No sé cómo el Señor les provea esa posibilidad de que ustedes puedan reunirse 1 o 2 veces en semana y sentarse a escudriñar la palabra, ¿sí? Es muy importante. Entonces, si nosotros no enseñamos bien, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Si nosotros enseñamos mal, estaríamos preparando excelentes fariseos. ¿Y qué pasó con ellos? Nunca pudieron llamar a Dios Padre. Estaríamos en esa condición. ¿Qué quiere decir eso? Destituidos de la gloria de Dios. Cuando Caín fue echado, ¿qué hizo Dios? Lo maldijo. Y fue destituido de la gloria de Dios. Así de sencillo. Entonces no nos volvamos como Caín, sino que debemos predicar es la palabra del Señor. Yo no sé cómo estoy de tiempo, si tengo 5 para poder, sí. ¿Y me queda cuánto? Bueno, entonces no tenemos problema, sí. Entonces, si no enseñamos bien, estamos preparando muy buenos fariseos y quizás llevando a las personas aún más a la muerte, a la perdición, como está diciendo la señora ella. Un ejemplo de esto muy particular es cuando yo llegué a la iglesia cristiana, sigo hablando de ello. Yo no sé cuántas veces en los 5 primeros años hice la oración de fe. A iglesia que yo llegaba me decían, repita conmigo. Y repetí un montón de cosas y llegué a la carismática y repita conmigo. Y llegué a la alianza y repita conmigo. Y yo decía, entonces si yo repetí tantas veces la oración, ¿yo cuándo nací?
Yo ni siquiera, y todavía tengo la confusión de cuándo fue que yo nací. Pues realmente yo nací, fue en palabra de Dios, porque era, reitero, desconocimiento total de la palabra. Porque había estudiado teología sistemática, teología de hombres, ideas y pensamientos de hombres, que dijo Sócrates, que dijo Platón, que dijo Juan Calvino, que dijeron todos, pero ¿qué dijo Jesús? Nada, tristemente. O sea, debemos entender eso, tenemos que ir directamente a la fuente, así es. Entonces, vamos a ir un momentico, voy a hacer ese paréntesis, y vamos a ir a Romanos capítulo 10. Así como el pastor Pablo les decía ahorita que nos habían enseñado a no orar el Padre Nuestro, diciéndonos que era una vana repetición. Cuando el mismo Señor Jesucristo nos dice, vosotros oraréis así, Padre Nuestro. En la iglesia cristiana nos decían, no ore así. ¿Cómo se le ocurre si eso es una vana repetición? Entonces, eso para mí ya se volvió ley. Yo le enseñaba a la gente, nosotros no podemos orar el Padre Nuestro porque es una vana repetición. Pero ahí está. Ah, claro. Sin conocimiento. Exactamente. ¿Qué significa cada palabra? Porque sí, debemos entender que en el Padre Nuestro está revelada toda la voluntad de Dios. Que si uno le hace clic a una porción, si fuera un computador, ahí nos sale un paquete bien grande. Entonces estamos en Romanos 10, 9. Dice, pues de esto es lo que se acogen las personas en las iglesias convencionales para decir, repita conmigo. No, es que dice, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Listo, hágale repetir una oración de fe y ya. Esa persona, lo hice repetir la oración de fe. Entonces, ¿ya es salvo? Si leemos el versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, ir y hacer discípulos no es ir, repita conmigo, no. Hacer discípulos es, tengan su grupo de estudio, reúnanse, oren, inviértanle tiempo. Eso es. Cuando está la parábola esta parábola que lanzó las del sembrador, dice que nosotros, a uno de ellos no se le explicó la palabra bien. Nosotros debemos ¿qué? Explicar. Nosotros tenemos una responsabilidad impresionante. Porque si usted tiene el llamado, y yo creo que todos aquí tenemos el llamado, y todos tenemos un ministerio que cumplir, sea el ministerio que Dios le ha dado a usted, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y es ir a predicar la palabra del Señor. Si usted no lo está haciéndolo, tiene que hacerlo. Porque no es un condicional. Sí puede, no. El Señor dijo, ir y hacer discípulos. Y si usted mira los 4 evangelios, en los 4 evangelios, el Señor Jesucristo, eso es lo que nos está mandando a hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y si llegamos a Hechos, dice, y me seréis testigos. Eso no quiere decir que usted deje su trabajo, eso no quiere decir que usted botó todo, papá y mamá, y se fue y cogió por ahí una mochila, echó unos tenis y... No, eso quiere decir que yendo, hagamos discípulos. En su trabajo, en su costura, no sé cuál sea la labor que usted tenga, si es abogado, lo que sea. Pero es en todo momento buscar la oportunidad para predicar la palabra del Señor. Y como hablábamos ahorita, predicarla bien, para no ser destituidos ¿qué? De la gloria de Dios. Entonces dice en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Recordemos que el título de esta predicación es No se convierta en engañador. Y hay otro título que es Dios
nos ha hablado. ¿A través de qué? Dice aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habló por la ley, nos habló por los profetas, pero ahora nos está hablando ¿por quién? Por su Hijo Jesucristo. O sea, es que tenemos que entender la diferencia entre ser siervo y ser hijo. Por más buen siervo que sea yo, el día que se me acabe el contrato me dan la liquidación y chaolín. Pero el hijo, a pesar de que puede ser necio, a pesar de que puede ser lo que sea, siempre va a ser el hijo. Y eso somos ustedes y yo. Nosotros somos hijos. Nosotros tenemos el privilegio de poderle decir, papito Dios, Abba Padre. Y no solo hijos, sino dice la Escritura, y coherederos con Cristo. Si no entendemos eso, si no enseñamos eso, no estamos bien. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. Y ese pero hace una comparación. Ese condicional nos cambia todo. Porque Moisés sí trajo la ley por medio del ángel. Pero la gracia y la verdad las trajo ¿quién? ¿Vinieron por medio de quién? Del mismo Dios. Dios. La gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De Jesucristo. Cuando leímos la parábola ahorita de Moisés, Elías, Jesús y los discípulos, Dios nos está diciendo, no más ley, escuchen a mi hijo, no más Moisés, no más Elías, escúchenlo a él. Cuando nosotros hablamos acerca de las palabras de Dios, ¿a qué palabras nos referimos a nosotros? A lo que dijo y salió de la boca de Jesús. Esa es la palabra. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que predicar. Entonces, ¿para qué era la ley? Hagamos ese otro paréntesis. La ley era ¿para qué? Darnos a conocer el pecado. Una vez conocido el pecado y entender qué es ser pecador, porque nosotros ya conocemos la cita de Mateo 5, dice, bienaventurados, 5:4, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu, hay que matarlo, o hay que sacarlo. Sí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿quién? El reino de los cielos. ¿Y qué es ser pobre de espíritu? Ser pobre de espíritu es arrodillarse y es entender, arrodillarse y humillarse delante de Dios. Dice en Isaías 66:2, ¿cierto? Y miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Me asustó. Imagínense. Y eso es lo que pasa, que nosotros no nos hemos aprendido a humillar y temblar ante la palabra del Señor. En algún momento fui a predicar a una casa y por eso digo que nosotros tenemos que predicar bien y enseñar bien. Porque usé esta cita y le digo al Señor, ¿qué es un pobre de espíritu? El Señor era una autoridad en su casa, estaban sus 2 hijas, su esposa, 3 nietos y yo. Y la palabra. Le digo, ¿qué es un pobre de espíritu? Y cada uno dio su opinión. Alguno dijo inclusive que eran los niños con síndrome de Down. Que, bueno, porque cada uno tiene su opinión, su propia opinión.
Y yo le dije, no, pero ¿qué dice la Escritura? Y entonces el Señor sacó un libro así de gordo. Y abierto, era así alto. Y empezó, y eso miraba. Y habían comentarios de varios escritores. Y no, finalmente le dije, no, pero ¿qué dice la Escritura? Vamos a Isaías 66. Entonces, tenía esa Biblia, trajo otra versión, la esposa tenía otra versión, la hija sacó otra versión del celular, y leímos todas las versiones. Y le dije, ¿qué opina? Decía el Señor, lo voy a considerar. Y yo decía, por Dios, lo voy a considerar. Y eso es lo que pasa en nosotros. A mí me parece, y yo creo, se ha convertido lo que dice la Escritura. Esos son paredes que no nos permiten acercarnos al Señor. Entonces nosotros debemos entender para qué fue la ley. ¿Era para qué? ¿El conocimiento de qué? Del pecado. Una vez conocemos nuestro pecado, ahí es donde viene el Señor Jesucristo y nos da ¿qué? La gracia y la verdad. Y nos hace libres, nos hace hijos, nos hace coherederos con Cristo, con Él mismo, ¿sí? Y entendemos que por la ley éramos siervos, por el Evangelio somos ¿qué? Hijos, por la ley éramos ¿qué? Esclavos, por el Evangelio somos herederos, por la ley estábamos muertos, en el Evangelio tenemos vida en el Espíritu, por la ley éramos ¿qué? Malditos. Ahora somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? La ley solo nos muestra ¿qué? El conocimiento del pecado. Y por el Evangelio dice, por gracia soy salvo. La ley era la sombra de los bienes venideros y el Evangelio es la verdad, que es Jesucristo. La ley nos condena, pero por Cristo tenemos salvación y vida eterna. Y ese es el mensaje de nosotros. Por eso es importante que estudiemos, que escudriñemos, que nos unamos más como iglesia y que busquemos esos tiempos para escudriñar la palabra y poder predicar la verdad. Porque ¿qué dice en Gálatas? Volvamos a Gálatas, capítulo 1, versículo, creo que vamos en el 8. Dice, versículo 8, Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros, habla el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hay otra versión que dice, sean malditos. Otra versión dice, que caiga sobre él la condenación. Otra versión dice, destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque es tan importante que nosotros hablemos la verdad. Y si yo no sé, es mejor decir, no sé. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro. ¿Y qué no es ser siervo de Cristo? Cuando uno no es siervo de Cristo, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Y ahí podemos leer. Nos volvemos unos engañadores. Hermanos, pues, este mensaje para mí fue tan impactante cuando realmente entendí lo que el Señor quería mostrarnos con esto. Y sé que nos va a ayudar muchísimo, porque esto me ha limitado para no hablar por mi propia cuenta. Porque como todo ser humano, hablaba por mi propia cuenta. Vanidad de vanidades.
Vamos a orar y pedirle al Señor que nos permita poner en práctica lo que hemos aprendido en el día de hoy. Padre Celestial, nosotros te damos gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Señor, tú nos hablaste, Señor, por medio de los profetas, por medio de la ley, del Antiguo Testamento, pero ahora nos has hablado a través de tu Hijo, Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de tener los evangelios escritos en nuestras manos, Señor, y podemos escudriñarlos, Señor, todos los días, las veces que queramos, Señor. Te pedimos, Señor, ábrenos las Escrituras, Señor, para que esta palabra que hemos escudriñado hoy, Señor, haga mella en nuestro corazón, Señor, y nosotros tengamos mucho cuidado de ir a abrir nuestra boca para hablar por nuestra propia cuenta, Señor. Que si Jesús no habló por su propia cuenta y el Espíritu Santo no habló por su propia cuenta, pues ¿quiénes somos nosotros para hablar cualquier cosa, Señor? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y humildemente te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial, porque estamos en el mundo, estamos en la carne, Señor, y esa es la tendencia del hombre, esa es la naturaleza del hombre. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor, ayúdanos, porque hemos fallado de muchas maneras y de muchas formas. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que bendigas esta congregación, este pueblo tuyo, este pueblo escogido, cada uno de ellos, Señor, realice su ministerio, Señor, guíalos a través de tu palabra a toda la verdad, Señor, y que ellos prediquen la verdad, Señor, para que jamás sean destituidos de tu gloria, Señor. Yo te lo pido creyendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido por la vida de Pablo y de su esposa, Señor, por esos pastores que has puesto aquí, Señor, para que aparejes todas las cosas, Señor, para que ellos puedan hacer y dar cumplimiento a esos deseos que ellos tienen en sus corazones de predicar tu palabra, de hacer los grupos de estudio y de llevar muchas personas al arrepentimiento y hacia la verdad, Señor. Yo te pido por ellos, bendícelos y bendigo esta congregación en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.